Gracias. Pues ya, primero, pues buenas noches, bienvenidos, ¿verdad? Y Buenas noches, licenciada. ¿cómo están? Bien. Y esperando clase. Ok. ¿Qué les iba a decir? Pues ya les puse en el portal y en el chat el tercer video. Cuéntenme, ¿cómo van con los videos? ¿Los han visto? Licenciada, y bueno, el El segundo. primero, licenciada, he visto yo. Bueno, ya les mandé 2 y ahora es el tercero, el 3. de hoy, el de Ah, hoy. bueno. 2. De este Ariel son 5, me faltan 2, pero no se los quiero mandar todos juntos para no atosigarlas de tanto. Pero lo que yo necesito, en la primera sesión les había dejado que hicieran comentarios, pero mejor voy a juntar los 5 y ustedes me hacen el comentario de los 5. ¿Les parece mejor? Pero Yo nosotros ya ya le mandé uno, mandamos el entonces primero, quedarían licenciada. juntos los otros 4. Sí, ya Sí. hicieron unos del primero, pero porque la idea va totalmente relacionada, ¿verdad? Ujú. Sí, licenciada. Ujú. ¿Qué Muy me bien, pueden gracias. comentar? ¿Qué me pueden comentar del segundo? Ay, licenciada, por lo menos a mí me dejó muchas dudas. A mí Por eso, también. Mucho por eso, cuestionamiento. por eso Mucho. estoy preguntando. Y realmente eso es bueno, que uno se cuestione, ¿verdad? Porque a Pero, veces uno todo se lo cree y ya por lo menos se cuestiona y tendrá que averiguar un poquito más y tener más opiniones, ¿verdad, licenciada? pero ¿cuáles son los cuestionamientos? Por Digamos ejemplo, que, ¿ah? a mí, a mí hubo varias cositas que me llamaron, que me preguntaba, ¿va? Por ejemplo, bueno, cada uno tiene su criterio, ¿verdad? Entonces él señalaba un poquito lo de Los Ángeles. Ujú. Cómo es que él no creía que había que hacerle mucho culto a Los Ángeles, seguro, y de veras, yo nunca había visto esto hasta hace unos cuantos años, como ya algunos grupos de personas le hacen culto a Los Ángeles, ¿verdad? O sea, eso me llamó la atención, que yo quería indagar un poquito más, o sea, sí me hace cuestionarme algunas cosas, ¿verdad? Lo otro es lo de que él pensaba que lo de la venida de Jesús, que no hay una Ujú, segunda venida, que ujú. lo que él habla, cuando habla, se habla en el Apocalipsis, se habla de esa venida de Jesús, ¿verdad? Que ya sucedió, que ya sucedió, que no es que vaya a haber una segunda, tal y como se ha planteado en otros lados. Entonces uno se lo cuestiona, ¿verdad? Porque dice él que en ningún lado se habla de que va a haber una segunda, Ujú. sino de la venida. Hablan de la venida. A mí, Exacto. y después le estuve escuchando y me surgieron otras dudas que ahorita no recuerdo, Es porque no. importante que cuando ustedes oigan el video, vayan apuntando lo que les o no entienden o les Sí, cuestiona o les confunde. Acuérdense que les dije, primero es lo que ustedes ya saben, luego es lo que ustedes están descubriendo como novedoso, ya me luego lo acordé. que les confunde o lo que va en contra de lo que ustedes creían. Y entonces son como esos 3 puntos que ustedes tienen que fijarse en el video, porque recuérdense que les dije y eso que les estoy pasando solo el que es la introducción, pues que es básicamente la explicación de Apocalipsis, porque les comenté que el padre había puso a cuatro exponentes, cada uno de distinta perspectiva sobre el mismo tema, pero dio libertad para que expresaran todo lo que pudieran expresar en relación al tema. Entonces, yo ya los oí, yo ya sé cómo son, y por eso les dije, ustedes se animan a escucharla, porque son 20,
pero yo les voy a pasar de mi opinión, pues solo 5 están en YouTube, están con IBICLA. IBICLA es la escuela claretiana que tiene esos cursos de formación. Yo les voy a pasar los de Ariel porque son los más, digamos, escriturísticos que tienen, que es lo que ustedes están estudiando. Es un punto de vista, es una perspectiva. Acuérdense que la reflexión teológica tiene distintas perspectivas, muchas perspectivas. Y cada una, pues, se expresa. De hecho, este curso, así como lo presentó Ibicla, es eso, de 4 personas que estudiaron el mismo tema, son católicos los 4, ¿verdad? Porque aquí no hay ninguno que no sea católico. Es una reflexión seria, pero con enfoques distintos. Y esos enfoques muchas veces lo que cuestiona es la doctrina. Si ustedes se fijan, la doctrina que uno ha captado. Pero eso está solo para que ustedes tengan idea, pero nuestro apoyo es el libro que es más tradicional, por decir así, ¿verdad? Y entonces, lo que nosotros vamos a ver, básicamente, y que ya estábamos hablando, era el tema de la importancia de descubrir que el Apocalipsis es un género literario que se desarrolla a través de signos y de símbolos que por fuerza hay que entenderlos. Si yo no entiendo el significado del símbolo, no entiendo el texto. Ese es el primer punto. El segundo punto es que para entenderlo, no es que voy a entender lo que yo quiera, sino que el mismo autor del texto da las coordenadas para que yo interprete. ¿Tienen por ahí su Biblia? Sí, Sí, ok. Ya. A ver, veamos solo los primeros versículos de la introducción. Veamos la introducción. ahí está. A ver, La palabra Apocalipsis. Revelación de que Dios confió. la introducción, capítulo 1, versículo 1. Revelación que Dios De confió a una vez la Jesucristo introducción. para mostrarse a sus A ver, siervos. espere, Loti, ahorita empieza, es que no se le oyó al principio. Ah, perdón, es que lo estaba medio, no era para, bueno, dice revelación que Dios confió a Jesucristo para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su siervo Juan. Ese es el 1. 2. Quien atestigua que cuando vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía, y observen lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Esa es la del 1 al 3. 3. Mensaje a las 7 iglesias, saludo. Ok, entonces, en primer lugar, lo que vemos ahí es que la interpretación es algo, ¿qué dirían ustedes? ¿Que va a pasar, que está pasando o que ya pasó? Y Según sucederá esos 3 pronto. versículos. ¿Te manda? Va a suceder pronto. Vuelva a Y, leer, vuelva a y leer. también de lo que vio también. Eh, Vamos a ver. Cuanto vio, Dice, cuanto vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. O sea que lo que ya vio, él envió a su ángel para transmitírsela a su siervo Juan, quien atestigua que cuanto vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea, etcétera, y escuchen de esta profecía, observen lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? El tiempo es que ya pasó, que está pasando, que va a pasar. Lo que está escrito va a pasar. Así lo entiendo yo. ¿Sí? Pero Que ahí dice en las referencias acá, dice que ya inició, se inauguró con el acontecimiento pascual. Eso dice
En la nota de pie de ¿verdad? página. Ajá. Y lo que decía en el segundo video eh, que vimos, Ajá. sí, él hacía referencia precisamente a que cuando dice aquí lo que ha de suceder pronto, está hablando de pronto, en ese momento que se está En ese escribiendo. momento. Por Ajá. lo tanto, era algo que ya estaba en marcha Que ya estaba y no sucediendo. es Ya para estaba sucediendo. nuestro tiempo. Ajá. Ajá, Entonces quiere decir que lo que va a escribir aquí, eso. lo que va a escribir el personaje es algo que está pasando y que la gente, porque como, pues, realmente si alguien escribe un texto es para que sea entendido, ¿verdad? Entonces, los destinatarios a los que está dirigiéndose, ¿qué dicen ustedes? ¿Le entienden o no le entienden? Tal vez no lo entiende. No tiene sentido escribir algo a unos destinatarios que no entiendan. Los destinatarios tienen que entenderle, porque los acontecimientos están sucediendo, están pasando en ese momento. Entonces, fíjense un poquito cómo ayuda este texto, porque dice que este texto ha sido el aporte que ha ayudado a la comprensión, es el histórico crítico, que ha facilitado una lectura verdaderamente ecuménica del Apocalipsis que supera la interpretación aberrante y fantástica que a menudo ha dado lugar este texto. Porque como hay tantos símbolos, cada persona considera que puede interpretar el símbolo a su imaginación. Por eso utiliza la palabra fantásticos, ¿verdad? Con mucha fantasía y de alguna manera muy alejada al texto. Entonces, des en cuenta que gracias a estas investigaciones realizadas en el campo del texto, o sea, utilizando la hermenéutica y la exégesis, hoy podemos tener una interpretación más real, más veraz, y debemos de ir comprendiendo cómo se forma el texto y cuál es la finalidad de ese texto. En primer lugar, este texto, pues, dice que está colocado en la Vulgata y va desarrollándose desde muchas perspectivas, ¿verdad? Va teniendo una historia larga en la tradición de los textos y sí, siempre ha encontrado dificultad, pero no dificultad para los destinatarios inmediatos, porque está escrito para ellos, sino que la dificultad la tenemos nosotros cuando le damos interpretaciones que no entran en el original del texto. Y entonces, aquí, por ejemplo, en la lengua y el estilo, ustedes van a encontrar la diversidad de interpretaciones que va recibiendo, porque se presenta como una profecía. Pero si ustedes se dieron cuenta y leyeron un poquito de la introducción en su Biblia, se van a dar cuenta de una característica del género. O sea, el autor está escribiendo en el momento que están sucediendo las cosas. O sea, no está profetizando algo que va a pasar. Él está escribiendo en el momento que están sucediendo las cosas. Pero esta es una estrategia literaria que utiliza el libro. Pero él, cuando las narra, se coloca en un tiempo atrás. ¿Me captan lo que me doy a entender? Él está escribiendo en el momento que están sucediendo los acontecimientos. O sea, él está viendo lo que está pasando. ¿Sí? Pero al escribir, él se coloca en un periodo anterior. Él no se coloca como que está narrando lo que está pasando en este momento, sino que él se coloca en un periodo antes, como que él
va a anunciar algo que va a pasar, pero el estudio literario del texto demuestra que él está escribiendo en el momento que los acontecimientos están pasando. Entonces, cuando, por ejemplo, utiliza al ángel, es un recurso literario, ¿o no? Sí, El licenciada. ángel, Sí, el ángel viene licenciada. a ser un recurso literario, no es un recurso histórico. Ujú. ¿Captan eso? sí, 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 sí. El ángel es el enviado de Dios. sí, porque lo quieren dar esa importancia de divinidad, ¿verdad? De algo, no del ángel, sino de que viene de algo divino. Es algo revelado, ¿verdad? Sí. Así Característica es. del género apocalíptico, ¿verdad? Que siempre tiene que ser referido a que viene de alguna divinidad Ajá. o algo así. Algo sobrenatural, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí es donde yo tengo que ponerme el contexto histórico. Y el contexto histórico es persecución. Ellos están viviendo una persecución grande, fuerte. Ese es el acontecimiento histórico. ¿Quién persigue a quién? El emperador persigue a los cristianos para matarlos. ¿Qué está en juego ahí? ¿Cuánto tiempo lleva el cristianismo como movimiento? Lleva poquito tiempo. 2 siglos. No lleva ni 100 años. Sí, pues. ¿Y cuál es el peligro si realmente lo quieren destruir totalmente? Más. Pues que no se desarrolle. ¿Van conmigo o no van conmigo? Sí, Sí, licenciada. sí, sí. Entonces eso significa que hay un mensaje que quiere transmitir el autor. Y el mensaje es que no pierdan la esperanza, que sean fieles, que las circunstancias son difíciles, porque son más que difíciles, los quieren matar a todos, ¿verdad? Los están persiguiendo, los están matando. Y entonces, pero que no se llenen de angustia ni desesperación, sino al contrario, que se mantengan fiel porque el tiempo va a terminar, porque eso no es para siempre, lo que está pasando no va a ser para siempre. Y la importancia es conservarse fiel en este momento de persecución. Entonces, si ustedes pueden escuchar a Ariel que está hablando y que está dando un tema muy general, pero ustedes, dentro de toda la información que da, ustedes se fijan en la finalidad del texto. Cuando ustedes reciben este tipo de ayuda o de implemento virtual, ustedes lo que están formando en un estudio de Sagrada Escritura es criterio. Un criterio para poder argumentar y ustedes escuchar, pero para poder escuchar y tener criterio, tienen que tener una mente abierta, libre, ¿verdad? Entonces, entender lo que son géneros literarios, porque Ariel dice el tema de la angelología. Bueno, si ustedes entran al catecismo de la iglesia, ustedes se van a dar cuenta que los ángeles son un tema doctrinal, o sea, forman parte de nuestra doctrina católica. No un montón de ángeles, no. Hay los que están designados en la escritura, Gabriel, Rafael, Miguel. Esos serían los arcángeles. Y pues el ángel de la guarda que entra ahí, que Ariel dice, pues que para qué están pidiéndole las mamás al ángel de la guarda que cuide a los niños, que eso no es así, que no sé cuánto, pero eso forma parte de una tradición. Ustedes tienen que ir entendiendo qué es Sagrada Escritura, qué es tradición, qué es doctrina, que tienen que ir captando todo eso. Cuando nosotros, ¿y por qué Ariel está diciendo eso? Está diciendo eso porque el ángel es un recurso literario en la escritura. No es un personaje histórico.
es un recurso literario. Y para aquí me tengo que ir con algo que ustedes estudiaron ya hace rato conmigo, y son las tradiciones yavista, eloísta, sacerdotal. Y si ustedes se recuerdan en sus notas, la tradición eloísta utiliza elementos de la naturaleza para hablar a Dios, de Dios, y personajes. ¿Recuerdan? La tradición yavista utiliza formas humanas para hablar de Dios. La tradición eloísta utiliza elementos de la naturaleza, fuego, nube, viento. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso, que cuando una tradición oral se pone por escrito, estos elementos son un recurso literario. Díganme si me he dado a entender, si me comprendieron o no. Sí, licenciada. Sí, comprendido, licenciada. Dudas, preguntas. Entonces, por eso Ariel está diciendo, ¿para qué le están pidiendo a un recurso literario que haga esto, que haga lo otro? Pues es un recurso literario, ok. Pero ahí hay que matizar. Literariamente es un recurso literario. Doctrinalmente forma parte de nuestra doctrina, ¿verdad? Y tienen Sí, nombres que nosotros son representantes de Dios, no son Dios, son mensajeros, doctrinalmente y tradicionalmente. Y catequéticamente, pues no es que sea obligación creer en ellos, pero forman parte de nuestra tradición religiosa. O sea, eso es estudiar Sagrada Escritura, que ustedes ubiquen todos los temas y le den un sentido sin que se asusten, sin que se escandalicen, se pongan nerviosas, a sudar, eso no lo vamos a ver, porque al contrario, ustedes tienen que ir descubriendo cómo es que se va desarrollando eso y captar, ¿verdad? La doctrina, el texto bíblico, los géneros literarios, el contexto histórico y el desarrollo que se va dando. Eso lo tienen en esta página para que esta semana se ayuden con eso. Página 216, ahí van a ver ustedes es la lengua, el estilo, el vocabulario que se utiliza en el Apocalipsis, la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Sintaxis. ¿Alguien que sepa un poquito de lenguaje? forma en El que está significado escrito. de las palabras. ¿Cómo? El significado de las palabras. Es la forma en que está escrito, están ordenadas La las palabras. forma en que está escrito, o sea, que lleve coherencia si es singular, el artículo, pues el sustantivo tiene que ir en singular, es la sintaxis, la forma como se va escribiendo, ¿verdad? Y entonces dice aquí que el autor se toma sus libertades en la gramática, tanto griega como semítica. Y entonces ahí vamos a encontrar diversas cosas que van a concordar con las referencias que va haciendo. Entonces, ustedes ahí tienen que descubrir esas construcciones que va haciendo y que en algún momento pueden desconcertar al lector, ¿verdad? Y semitismos. ¿Qué es semitismos? Pues es la forma de Medio Oriente, ¿verdad? De los semíticos que van utilizando ese estilo. Algo como decir, nosotros cuando hablamos, pues hablamos de manera, claro que hablamos el español, el castellano, pero no lo hablamos como Castilla, lo hablamos así en Guatemala, ¿verdad? Tenemos hoy serían nuestros modalismos, tal vez, nuestros modos de hablar el castellano. Pues igual, el semitismo era una manera también de hablar el hebreo, el arameo, o en algún momento con esas construcciones que para nosotros ya están muy lejanas, ¿verdad? Pero eso no significa que no hayan existido. Luego están cómo los especialistas concuerdan en las características que tiene el Apocalipsis. Y entonces, pues el título, ya hablamos de él, ¿verdad? Y la hermenéutica, ya saben ustedes que es la ciencia
que analiza los textos, ¿verdad? Es una ciencia literaria que ayuda a la interpretación. Entonces aquí estamos utilizando herramientas científicas como la hermenéutica, haciendo exégesis, o sea, entrando al texto, y ahí vamos viendo las características que van apareciendo en el lenguaje. Otra característica son los números. Hay muchísimos números y para eso hay que tener en claro lo que es el Aleph Bet, así se llama. Decíamos, creo que hace 8 decíamos eso con ustedes, ¿sí? El Aleph Bet, que es, ¿cómo se llama? ¿El Las alfabeto? formas. El alfabeto es en griego, el alefbet es en hebreo, porque son las dos primeras letras, ¿verdad? Alef y bet, son las dos. Decíamos que en inglés es ABCD, así se llama el abecedario, ¿verdad? Para nosotros el abecedario. O sea, nosotros cuando utilizamos para nosotros decir alfabeto, está mal, porque nosotros nuestra letra no es griega, es castellano. Entonces, lo nuestro se llama abecedario. El griego se llama alfabeto, porque son sus dos letras primeras. Y el hebreo se llama Aleph Bet, porque son sus dos primeras letras. Entonces, cuando nosotros encontramos eso, nos damos cuenta que en el Aleph Bet de los hebreos no hay números. ¿Se acuerdan ustedes que los romanos no tienen números, verdad? Los números romanos son letras, ¿sí? ¿Se recuerdan? Sí, licenciada, Sí, sí. licenciada. Ya. Pues son estos idiomas, igual el hebreo, no tenía números. Entonces sus signos también formaban parte de las letras. Eso lo tienen ustedes en uno de esos videos de Ariel que estamos enviando. Yo creo que, no sé si es uno de estos o de los últimos. Como le digo, son 5. Ya les quedan solo 2. Entonces, el lenguaje tiene muchos números y estos números tienen un significado dentro de la alefbet de ellos, ¿verdad? No el nuestro, porque son signos diferentes. Y hay que entender eso. Luego está el lenguaje simbólico, que es uno de los rasgos más específicos de la literatura apocalíptica. Y por eso tenemos los símbolos y las cifras que empiezan desde que empieza el texto. 7 iglesias, o sea, 7 comunidades. O sea, ahí van a encontrar 7 muchas cosas. El número 7 va a ir en todo el principio, 7 sellos, 7 antorchas. El 7 es toda una simbología del 7. Y decíamos hace 8 días que ese 7 significa plenitud, pero no es el único. También el 3, también los múltiples como el 12. En fin, todos esos números hay que irlos entendiendo desde el Aleph Beta de los hebreos, que es originalmente. Aunque, acuérdense ustedes, que ¿qué dice? Esto no está escrito originalmente en hebreo, ¿o sí? ¿Cómo vieron No, ustedes? ¿Ah? en griego. Desde el principio. En griego, licenciada. Entonces, ellos también, los griegos, pasa lo mismo con los números. Entonces, que tienen que ver con sus signos, que son los gramas, lo que dibujan, que son sus letras, sus consonantes. Entonces, hay consonantes, el hebreo no tiene vocales, solo tiene consonantes. Más adelante se van a poner signos de puntuación para que las vocales, para que las consonantes vayan acompañadas como vocales, y el griego va un poco parecido. En el Antiguo Testamento tenemos un libro apocalíptico que es el libro de Daniel, ¿verdad?
Ujú. Y vamos a ver cómo mucho del simbolismo que utiliza Daniel, pues el autor de Apocalipsis del Nuevo Testamento va a utilizar esas características. Pero también en el Evangelio vamos a encontrar algunas líneas apocalípticas, ¿verdad? Y sobre todo en Mateo. Y también hay otros rasgos en Génesis, en Daniel, que es principalmente la característica del género. Y entonces, se fijan ustedes que van a utilizar como recurso literario las visiones, las imágenes sobrecargadas, ¿verdad? Licenciada. ¿Qué manda? Per- No, perdón. No, es que también estaba escuchando que hablan de Juan el Bautista y de Jesús y de hecho de los apóstoles como que eran apocalípticos, o sea, dentro de lo que ellos tenían características ya apocalípticas, porque dice que Jesús, dentro de lo que se También Jesús. explicaba, ¿verdad? Habían ya varias como, no sectas, pero varios grupos, ¿verdad? Diferentes. Movimientos, De los movimientos. movimientos. Y uno Ujú. era el movimiento apocalíptico y que a esto estaba alineado Juan el Bautista y que Jesús, como un seguidor de Juan, entonces también era un predicador apocalíptico, de que dentro de la corriente apocalíptica o el Ajá. movimiento apocalíptico. Sí, Ariel presenta a Jesús como profeta apocalíptico, ¿verdad? Ujú. Sí. Y dice que eso no es original de él, sino que ahorita no recuerdo el nombre del autor del libro, que dice que es desde 1930, algo así. Él escribió sobre todo eso y que está muy bien fundamentado, que hace un poco la biografía de este personaje, que no recuerdo el nombre, que se dio cuenta al final de que la forma de llevar el mensaje de Cristo a la realidad es actuando con la gente. Entonces, de estudiar teología, filosofía y todo, al final entró a estudiar medicina y fue la manera como él se desarrolló, trabajó directamente con áreas del África y ahí dio la vida por leprosos y todo. No recuerdo el nombre, pero ahí está, lo vuelvo a repetir más adelante, creo yo. Entonces, lo importante de este personaje que dice que Jesús es un profeta apocalíptico, pues miren, ahí es donde ustedes tienen que ir aprendiendo como estudiosas de la Sagrada Escritura cómo argumentar. ¿Y cómo hacemos? Pues ya se recuerdan, tenemos primero los comentarios de pie de página, pero hay comentarios bíblicos que yo puedo accesar a ellos para fundamentar la lectura de lo que yo quiero interpretar. Sin embargo, también hay un proceso que es entrar al texto y leerlo varias veces, porque muchas veces con una lectura rápida uno pierde mucho sentido de varios elementos que están ahí dichos, pero que luego yo no los tomé en cuenta, ¿verdad? Y Eh, que tal vez a mi parecer no son tan importantes, pero resulta que sí lo son. Entonces, la técnica es dar una primera lectura, no de corrido voy a leer todo, sino que entro a la primera lectura, leo la nota de pie de página, vuelvo a leer, si me envía a otros, ¿se acuerdan las concordancias? Si me envía a otro texto, trato de leerlo, luego veo la nota de pie de página, o sea, no es de querer leer muchísimo, abarcar toda la lectura, sino de ir teniendo las herramientas para yo poder interpretar el texto, ¿verdad? Disculpe, yo lo decía por el comentario suyo de que Marcos también tenía escrituras apocalípticas, ¿verdad? Mateo sobre todo en las partes donde Jesús habla de que el cielo, que la luna se va a oscurecer, el sol ya no va a alumbrar, todas esas son maneras
apocalípticas de hablar. Y entonces vamos viendo cómo las imágenes decía de que son sobrecargadas, imposibles de imaginar, porque es interesante, porque es ir viendo cómo pone pues cabezas de tigres, alas de águila, bueno, en fin, hay todo un collage ahí de animales y de patas de oso, tanta cosa, ¿verdad? Y luego tenemos cómo entonces interpretarlas. Dice, imposible de imaginar, por lo que el sabio tiene la función de interpretarla, cosa que suele hacer a menudo por medio, fíjense, aquí es donde ustedes ven el ángel. El ángel es el recurso que está utilizando el escritor para interpretar. Pero si eso es así, hay que poner mucha atención a lo que dice el ángel, porque el ángel está dando como el sentido al texto para que yo lo pueda entender. ¿Captan? Porque es un recurso. Entonces, Es más, ¿qué más? licenciada, en lo que hablaba el video también decía que se tenía que pensar de que no había tal ángel, sino que eran las revelaciones, tampoco eran tan así como revelaciones, sino era más que todo las reflexiones que el autor tenía de, bueno, todo esto provocado por la situación de vida que se estaba teniendo en ese momento, ¿verdad? Por el caos, la persecución y todo esto. Entonces, ese género apareció precisamente, como usted decía la vez pasada, en esa época de conflictos que tenían ellos. Desesperanza. Pero él dice que son más, en lugar de revelaciones, reflexiones e ideas que le surgieron, pues. Y Sí, que incluso cuando habla del fin del mundo y de que el tiempo se acerca, era el dolor, era tanto el dolor que ellos tenían que así lo pensaban. Y como, esperaban una intervención divina para salvar a los elegidos. Era como un determinismo, decía él en su exposición, ¿verdad? Y que eso fue muy popular en ese tiempo. fíjese que eso que usted está diciendo, si lo logra captar bien, es un paso muy importante para madurar su fe. Sobre todo porque está diciéndole con mucha claridad que el ángel es un recurso, que las Ajá. visiones son un recurso también. O sea, le está diciendo que hay cosas que no hay que tomarlas ni fundamentalmente, como dice ahí, ni históricamente como nosotros pensamos, eso está pasando así como lo está viendo, ¿verdad? No, sino que son recursos de una reflexión que tiene la finalidad de dar esperanza a todos los que están siendo perseguidos para que no claudiquen en su fe. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Sí. Si usted se fija que ese es el punto, que es realmente lo más importante, pues lo otro lo va a notar como recursos literarios. Y también el lenguaje simbólico, ¿por qué? Pues no es que sea tanto como códigos, pero sí es un tema un poquito clandestino, que lo van a entender sus destinatarios. Pero como en el fondo, ¿quién es el que está persiguiendo? Pues es Roma, es el emperador. Entonces, el emperador no va a entender eso. No lo va a entender, ni tampoco el pueblo romano no lo va a entender. Lo van a entender los que hablan el idioma, los que se están siendo perseguidos. Estos sí van a entender lo que está pasando. Pero Roma y sus aliados, pues no lo van a hacer. Entonces, todo el lenguaje simbólico tiene un sentido como de ocultamiento, ¿verdad? Ayuda a tomar conciencia que el mensaje es válido para todas las épocas
pero está desarrollado especialmente para esa época concreta, aunque el autor se ponga anticipadamente unos 2 o 3 siglos antes de esos acontecimientos. Entonces pareciera que fuera un visionario por la manera que está contando, que está narrando. Pero cuando ya vemos la narración, nos damos cuenta, y también por recursos que va utilizando el relato, nos damos cuenta que él está viviendo en la época de esa persecución. Entonces dice, esto aparece muy claro en algunos de los simbolismos que utiliza Apocalipsis y que han sido tomados de la tradición profética del Antiguo Testamento, especialmente Daniel, donde se aplicaban a los imperios de turno, no de los que ya habían pasado, ¿verdad? Que amenazaban el pueblo de Israel. Entonces, aquí, este ejemplo de Apocalipsis 17, 18, justamente Ariel hace, me parece que en este que le mandé o la próxima, va a ser una exégesis directamente del 13, 17 y va a ir haciendo una exégesis que yo se las voy a pasar para que ustedes vean cómo se hace la exégesis de estos textos. Y entonces aquí habla, dice, el autor quiere hablar del Imperio Romano que persigue a la comunidad cristiana. Lo hará denominándolo la Gran Babilonia. Entonces, imagínese, ya aquí ya le está dando a usted pues indicios de cómo interpretar el capítulo 17. Emplea imágenes que utiliza Isaías y Ezequiel, o sea que está también jalando el género que no lo está inventando él, que ya existió y que existió en un momento donde fueron perseguidos por su religión de parte de Alejandro Magno y los griegos, ¿verdad? Entonces va utilizando este género y aplicándolo y utilizando su simbolismo del Antiguo Testamento, pero ubicándolo en la actualidad. Y entonces, pues aquí nos quedamos porque ya les toca la otra clase, pero pueden adelantar la lectura. Aquí van los números. Vean ustedes la numerología. Vamos viendo Los colores también. las citas que van a tener concordancias con este texto, las corrientes hermenéuticas, hasta ahí pueden llegar. Y luego ya vamos a entrar directamente con los números 7 en la introducción y a las iglesias, si les parece. Y gracias, Está bien. licenciada. Ah, Bueno, entonces, muchas gracias y que pasen feliz noche. Buenas noches, Buenas gracias. noches. ya, Feliz noche.